he tenido la sensación que, o sea, a mí me ha sacado la vida de un ostión. O sea, muchas veces cuando tú no te mueves de un sitio al que no perteneces, la vida te saca a trompicones. Para adelante con todo y confío absolutamente con todo. Yo emprendí desde el minuto número 1, me fui a vivir con él súper pronto, me fui a otra ciudad, lejos de mi familia, y nos empezamos a hacer un proyecto de vida súper heavy a nivel emprendimiento, compartíamos absolutamente todo. ¿Cómo te sentiste tú cuando lo descubriste? Además, fue para ti? Fue muy duro, o sea, yo perdí un poco incluso los papeles porque yo siempre he sido una persona que mide mucho, pero soy muy emocional, rota. O sea, yo me acuerdo de tumbarme en la cama y me hice una promesa y dije que nunca se me olvide lo que estoy sintiendo. O sea, de tumbarte en la cama y decir, hostia, el alma duele. Puede ser que durante un tiempo sientas que lo has perdido todo, pero que al final perderte a ti misma y tu voz, eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, cuenta tu verdad. Bienvenidas al podcast de Fénix. Tenemos de nuevo aquí a Débora. Hoy es un episodio especial porque yo acabo de estar aquí escuchando el podcast que han grabado Celia y Débora. Es difícil sentarte aquí, ¿no? Y abrirte y contarlo. Me pongo hasta un poco nerviosa porque incluso tengo dudas, creo que a todo el mundo le pasa un poco el poder cómo exponerlo, tienes como miedo. Pero siempre he dicho que es un acto de gran generosidad compartir tus experiencias porque gracias a ello muchísimas personas que puedan estar pasando lo mismo aprenden y ayudan mucho. A mí me ha servido en todo este proceso muchísimo conocer la experiencia de otras mujeres. Además, gracias a tener una comunidad formada por mujeres principalmente, el 90%, me he sentido muy apoyada y ha sido la vitamina que me ha dado fuerza para seguir adelante e incluso construir Fénix. Y una de las cosas que me ha dado fuerza es saber que en algún momento todo lo que estaba viviendo podría servir como experiencia o inspiración y aprendizaje para otras mujeres. Así que siempre digo que las vivencias que uno vive tiene que tratar de aprender y, aunque sea un poco doloroso, pues creo que compartirlo puede ser bueno. Qué bonito y qué valiente que hayas tomado esta decisión, porque al final yo creo que efectivamente muchas de las chicas que os escuchan se pueden sentir identificadas. Yo tengo una pregunta, ¿cómo tú te diste cuenta que esta persona era un perfil narcisista? Pues lo estábamos hablando antes, o sea, yo he estado 6 años en esta relación y veía ciertos detonantes, yo además soy criminóloga. Anda, qué guay. Sí, soy criminóloga, he trabajado 2 años como educadora en un centro de menores y he trazado perfiles, entonces sabes los nombres, sabes lo que pasa, lo sabes identificar, pero cuando estás dentro de una relación es cierto que no lo ves. Entonces yo no me he dado cuenta hasta en el momento, como siempre digo, que se cayó la careta. Es más, en algún momento pasaba por mi mente el ¿y si esto pasa? Entonces creo que también en esos momentos cuando tú te preguntas ¿y si esto pasa? Ya es que tienes claros ciertos detonantes, pero yo siempre pensaba que no iba a pasar nunca. Claro. Es como que siempre tenía esa confianza y esa fe, ¿no? Y por eso has estado en esa relación tanto tiempo. Claro, yo al final me considero una persona formada, que tiene conocimientos, no me considero como tonta, porque muchas veces es como, Totalmente. te preguntan, ¿cómo te diste cuenta? Pero me di cuenta en el momento en el que hubo un detonante muy grande que hace que se caiga la careta. Entonces en ese momento ves de lo que es capaz cada persona y es cuando en ese momento, para mí, por eso también ha sido como un antes y un después, porque me di cuenta verdaderamente y le puse nombre. Y empecé a entender todo lo que había pasado anteriormente y también a interpretar cada una de las cosas que iban sucediendo y a estar preparada para poder actuar en consecuencia de lo que estaba pasando. Totalmente. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se le cayó la careta? Pues yo ya llevaba un tiempo, que esto creo que le pasa a muchas mujeres, llevando un duelo dentro de la relación. Además, lo comento muchas veces que para mí fue de muchísima ayuda haber comenzado con un proceso de terapia mucho antes. Yo llevaba ya un año con Celia trabajando en el que yo ya me empezaba a dar cuenta de muchas cosas. Ya tenía claro que había límites que no había puesto y que tenía que tratar de ponerlos. Y dentro de mi mente ya se empezaron a crear ciertos escenarios de cómo yo actuaría si esto pasara, que es lo que a mí me ha ido preparando para el momento en el que pasó. El momento que sucedió la tormenta fue un poco precipitado por mí, porque yo nunca había desconfiado, yo nunca había investigado, yo nunca había querido ver más. Y te fiabas de él. Me fiaba de él. Pero todo. Eso dice mucho de ti, de tu bondad y de cómo tú proyectabas la relación. Si tú te comportas así, tú no vas a pensar que la otra persona te va a hacer daño. En todo, ¿no? Además he sido la defensora número 1
con todo mi entorno, o sea, a mí, mis amigas, me entran de llorar ya, mi familia, la gente que ha emprendido con nosotros, me lo advertían, pero yo siempre he sido la defensora número uno, o sea, confiaba totalmente y la gente que me quería, incluso mis amigas también, lo defendíamos ante ciertas actitudes delante de muchísimas personas y yo no pensaba que fuera capaz, pero fue el ponerle a prueba justamente cuando sucedió algo, o sea, pillar una infidelidad, o sea, que tú esperas que si a ti te pillan una infidelidad, ¿cómo tú reaccionarías? O sea, Total. si yo soy infiel y me pillan siendo infiel con el carrito de los helados de una manera súper cruel, súper dura, súper inesperada con alguien de tu entorno, ¿cómo yo reaccionaría? Y ver cómo él reaccionó, para mí fue decir, hostias, ¿de qué es capaz? Entonces, poner un poquito a prueba, a ver qué eres capaz de hacer y ver que eres capaz de absolutamente todo, ya me hizo ver que era algo grave. ¿Cómo te sentiste tú cuando lo descubriste? ¿Cómo Además, fue para ti? fue muy duro. O sea, yo perdí un poco incluso los papeles porque yo siempre he sido una persona que mide mucho, pero soy muy emocional. Y me dedico a las redes sociales, que gracias a Dios, como digo, un error fue mi salvación. Yo cuido mucho lo que comparto en redes y tengo siempre mucho cuidado del impacto que pueda generar porque sé que llego a muchas personas. Y en ese momento compartí una historia que si ahora lo pienso de forma racional nunca compartiría, porque al final forma parte de mi vida privada. Pero en ese límite en el que me encontraba en esa situación fue mi salvación. Entonces me puse nerviosa y compartí una historia. Gracias a compartir esa historia me di cuenta de las consecuencias que venían atrás de cómo era capaz de actuar. Entonces en ese momento me sentí desbordada y a partir de ahí cuando me di cuenta, y además dije la frase de se ha caído la careta, rota. O sea, yo me acuerdo de tumbarme en la cama y me hice una promesa y dije, nunca se me puede olvidar porque luego el dolor se transforma y ya no lo sientes igual. Pero dije que nunca se me olvide lo que estoy sintiendo. O sea, de tumbarte en la cama y decir, hostia, el alma duele. Entonces en ese momento dije, no se me olvide este dolor porque nunca me había sentido de esa forma tan dolorosa. Duele muchísimo. Totalmente. ¿Y cómo te manipuló? ¿Cómo sientes que te manipuló para que tú estuvieras durante tanto tiempo en esa relación? ¿Qué cosas te hizo para que tú...? Pues siendo criminóloga, además, uno de los rasgos, como habéis hablado, es son muy inteligentes Sí. y saben perfectamente cómo mostrarse al resto de personas. Y creo que tenía muy medido conmigo también qué tipo de persona era y dónde estaban los límites y dónde no. Entonces, al final, un buen trato, el hacerte, como yo digo, el camino de la forma en la que tú quieres para conseguir tal objetivo, que es al final el objetivo que quería conseguir conmigo un poco, yo creo, pues al final no te vas dando cuenta porque estás totalmente la primera manipulada. O sea, yo decía, claro, Totalmente. yo he sido la primera manipulada de todo, entonces yo hasta entonces, pues no, hasta que poco a poco pues, se va deteriorando, avanzan los años y empiezan a surgir pues, los primeros detonantes, que ya te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas. Totalmente. Al final también, como lo hemos hablado con Celia, utilizan mucho, o sea, eligen muy bien a sus víctimas y utilizan mucho el perfil de la persona empática, ¿no? De la salvadora, que por lo que me cuentas eres bastante así, ¿no? Como de esa cercanía, ese perdonar muchas cosas, ¿no? Que tú has pasado por alto. ¿Dirías que ha habido algún momento, aparte de lo que pasó de la infidelidad, que tú hayas decidido pasar por alto? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y lo he trabajado muchísimo en terapia, por ejemplo. Aparte de... Luego esto ya fue más avanzado, no al principio, porque al principio había una fase súper heavy de conquista. Es más, a mí me conquistaron de la leche. O sea, Claro, me el hicieron... bombardeo de amor que Claro, mencionábamos. yo tuve una conquista brutal, o sea, no hubo ningún tipo de duda en para adelante con todo y confío absolutamente con todo. Yo emprendí desde el minuto número 1, me fui a vivir con él súper pronto, me fui a otra ciudad, lejos de mi familia y nos empezamos a hacer un proyecto de vida súper heavy a nivel emprendimiento, compartíamos absolutamente todo, cuentas bancarias, redes sociales, proyecto de vida, todo. Y uno de los detonantes fue que yo pasé por alto totalmente, por ejemplo, es tener todo, o sea, mis cuentas bancarias, mis empresas y todo, mi coche, al nombre de él. Entonces, claro, cuando yo hablaba mucho en terapia de, ostras, pues encima me sentía culpable por el hecho de que cuando lo trataba de exponer, yo tenía otra intención, que lo único que me preocupaba era tener las cosas arregladas como es justo, Claro. al 50%. Entonces era un tema que yo no
me costaba mucho ya hablar con él porque era un motivo de discusión. Claro. Y me sentía encima culpable, entonces lo trataba como de quitar, pero era un tema que a mí me preocupaba porque los consejos que te da tu entorno, todo el mundo, tu madre, y yo como persona racional sabía que no estaba bien gestionado, pero lo iba dejando pasar constantemente, basándome en la confianza y creyéndome los pretextos que van surgiendo. Pero ahora mismo, por ejemplo, no lo haría, pero en ese momento lo hice. Claro, Luego claro. ya empezaron cosas que vas pasando a nivel de, pues, nunca me ha pedido perdón cuando había una discusión, siempre pedía yo perdón, siempre, absolutamente. En todo. Terminaba pidiendo perdón a pesar de cualquier tipo de cosa. La forma en la que yo cuidaba, pero luego el trato que se me daba a mí en el día a día, o sea, pues la cena, pues nunca me han hecho la cena. Una vez, en 6 años, o cosas así que ya son más pequeñas cosas, pero claro que al final pasas muchos límites y Claro. una de las veces que me di cuenta y abrí los ojos fue cuando entró alguien en mi entorno, que cuando yo ya veía que lo estaba viendo, pues yo le decía, está viendo esto y sé que está pensando que, pues que no, pues cómo esta chica está aguantando esto y tiene esta paciencia cuando yo la conozco perfectamente y tiene un carácter que alucina si esto lo veo, que me lo hace a mí mi pareja o se lo hace otro tipo y monta un cirio, pero aquí lo está tolerando. ¿Cuál era el feedback que tú tenías de las personas que te querían? O sea, ¿qué te decían desde fuera? ¿Cómo te avisaban? Pues he tenido siempre un entorno súper respetuoso porque también cuando esto sucede, claro, no muestran su cara en todo el momento y también con las personas que saben, pues tratan de bajarlo, ¿no? Claro. Pero claro, yo sí que, no de forma directa, pero mi psicóloga o mi amiga me daban consejos, pero nunca diciéndote lo que debes de hacer. O mi madre, por ejemplo. Pero sí que yo tenía claro los mensajes que ya me mandaban y mis amigas de arreglas tus papeles, los tienes ya arreglados. Yo había un momento que ya no me atrevía tampoco a hablar de ese tema. Claro, porque te sientes Los por un lado culpable, claro. y por otro lado te da vergüenza decir, ¿cómo voy a contar a la gente que estoy aguantando todo esto, no? Claro. Y más tú que eres una figura pública, es como mucho más peso sobre tus hombros al final. ¿Y cuál fue la primera bandera roja que tuviste en esa relación que tú dijiste, ahí no es? Yo la primera vez que vi algo fuerte que me costó mucho mediar, que lo pasé mal en la relación, fue cómo se comportaba con los demás. Yo era mediadora, porque soy mediadora, o sea, estudié criminología y me especialicé y hice un máster en mediación y resolución de conflictos. Y cuando había un conflicto, yo odio los conflictos, entonces siempre trato como de buscar una solución. Entonces, yo la forma en la que yo veía que él se comportaba o trataba de resolver las cosas no me parecían bien. Entonces, era también un motivo de discusión cuando yo constantemente no me parece bien. Más, muchas de las veces que ha corregido su actitud es porque yo me encontraba muy incómoda. Entonces, ahí es cuando yo empecé a darme cuenta de que ese tipo de cosas no estaban bien. O sea, como que te tocaba mediar cuando a ti no te correspondía, ¿no? No me parecía bien la forma que tenía de actuar, las decisiones que tomaba con socios, personas del entorno. Vale. Entonces, porque eras defensora de las cosas injustas. No me parecía bien, entonces trataba de mediar. Ahora me he dado cuenta con el paso del tiempo que también me manipulaba a mí, o sea, no me lo... es más, a partir de ese momento dejó de contarme muchísimas cosas y siempre tenía la duda de, ¿es así de verdad o no? Y a mí sería capaz de hacerlo. Entonces era como una cosa que yo rondaba y que trabajaba mucho en terapia de no lo quiero reclamar, confío en él, creo que no es así, creo que lo hace por esto, porque me ha dicho esto, porque me ha dicho lo otro, porque tal, porque cual. Pero claro, luego te das cuenta ya cuando pasa el tiempo pues que todas esas pequeñas cosas que a ti te iban como causando cosas que no son normales, pues sí. O las discusiones, por ejemplo, ¿sabes? Era como vacío, no me hablaba durante mucho tiempo, cosas así. Yo sí recuerdo como 2 cosas que para mí son muy claves en tu proceso y que las recuerdo mucho. Por un lado, yo veo cómo se comporta con los demás, pero conmigo no va a ser así. Y esto lo digo porque lo típico que se dice, ¿no? De que te dice mucho cómo habla tu cita al camarero, ¿no? Y esto extensible a todo el mundo, es cómo se dirige hacia otras personas, cómo se comporta con otras personas y que por mucho que pienses que no lo va a hacer a ti, puede llegar el día en el que sí. Por un lado esto y luego yo creo que era una constante el sentirte descuidada. Descuidada y la exige. O sea, el hecho de que yo siempre tenía la sensación de que todo lo podía hacer mejor. O sea, de que no era suficiente, de que todo lo que hacías no era suficiente. Sí, o sea, yo se lo he dicho a ellas, o sea, no he tenido un crecimiento
tan grande, ni siquiera yo soñaba con tener tanto. O sea, mi madre me decía, pero este nunca ha sido tu sueño, tú nunca has soñado con tener un gimnasio tan grande o una fiesta tan grande. Y a pesar de hacer cosas, siempre había algo que mejorar que estaba mal. O sea, todo lo que hacía era como, se puede hacer mejor. Entonces, yo constantemente vivía como en situación de alerta y peligro. Me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 12 y todavía me faltaba tiempo porque tenía una hiperproductividad constante, tenía todo el rato que estar revisando todas las cosas que hacía y me sentía súper infeliz y constantemente como que no era suficiente. Era como, lo camuflaba todo con un perfeccionismo que necesario por parte, pero era un rasgo de constantemente pildoritas que a mí me iban como, tengo más, tengo más, tengo más, y él, pues eso. Y ¿qué era lo que te hacía aguantar dentro de esa relación? Porque al final, o sea, cuando te das cuenta de todo lo que estás viviendo, estás como aguantando. ¿Había algo que él te decía o que hacía para que tú siguieras ahí? Dos cosas. Una es que, lo que has dicho, que es verdad, que soy extremadamente empática y siempre digo la frase de prefiero 1000 veces que me dejen, prefiero 1000 veces que me pisen a tener que dejar o tener que pisar. O sea, yo no soy capaz de pisar, prefiero que me pises y tirarme de rodillas y levantarme yo después sola. Entonces, esa es una de las cosas, me cuesta muchísimo. Y luego hay un punto muy importante que me ha hecho darme cuenta que si en mi caso ha sido difícil, considero que todavía lo es mucho más en el caso en el que tienes hijos, por ejemplo, y es todo lo que me unía a él. Yo tenía un proyecto de vida totalmente desarrollado, o sea, todas mis empresas estaban junto a él, todo lo que había trabajado durante tantísimo tiempo, entonces no quería desmoronar todo el trabajo y el proyecto de vida que llevábamos tanto tiempo haciendo, quería seguir luchando, eran como mis hijos, o sea, yo no quería que eso como que se desmoronara. Entonces, si a ti esto te pasa y ves la primera bandera en la primera cita, es muy fácil no ir a la segunda. Y si esto te pasa en el primer mes de relación, es muy fácil plantearte el dejarlo. Pero cuando hay proyectos de vida tan grandes, cuesta muchísimo tomar esa decisión, porque al final tienes que empezar de cero. Entonces, tomar la decisión de echar tus bragas en una bolsa de basura, irte y empezar de cero, hay que ser muy valiente. Entonces, me costaba mucho por eso, pero también yo quiero lanzar el mensaje porque por eso surgió Fénix, es que merece la pena. O sea, a mí era cuando... Totalmente, o sea, 100%. 100%. Merece la pena ver, pero de lejos, ¿sabes? Y para mí ha sido como una motivación muy grande el decir, mira, pase lo que tenga que pasar, lo voy a pasar y esto me va a llevar a un punto encima todavía mejor. Y mi padre, que ha pasado fatal, mis padres siempre me decían, 3 meses, date 3 meses. Y fíjate qué poco tiempo es, en mi caso, que Totalmente. 3 meses hay veces que te puede tomar más tiempo, pero la conclusión es que merece la pena, o sea, tengas que pasar por lo que tengas que pasar, ¿sabes? Así es. Así es, porque al final tu vida en ese momento literalmente era un infierno y ha dejado de serlo. Y estás haciendo cosas por y para ti. Y entonces no hay mayor satisfacción que esa, ¿no? ¿Qué consejo le darías a las chicas que te están escuchando que a lo mejor están en una relación así? ¿Qué te gustaría decirles? Pues realmente cuando estás cegada escuchas muy poco, pero sí que tenemos que escuchar mucho a las personas que nos quieren. O sea, siempre dan muy buenos consejos. Entonces, uno, que pidan ayuda. O sea, para mí el haber ido a terapia fue muy bueno. O sea, yo animo mucho a las personas a que lo hagan, ¿no? Y cuando de verdad sabes, las personas que te quieren te dan consejos, tienes que tratar de escucharlo. Y luego que los escenarios que nos planteamos en la mente siempre son muchos peores de lo que en realidad luego son. Y hay solución siempre. Entonces, aunque tengas muchísimo miedo, dar el paso, ¿no? De una u otra forma, porque al final todas estamos capacitadas para poder encontrar un trabajo, te cueste más o menos, y siempre hay alguna mano que va a estar dispuesta a ayudarte, aunque sean personas que no conozcas, hay mujeres que están muy solas, incluso que vengan a esta comunidad porque no les va a faltar una mano, un consejo o un espacio. Totalmente. Totalmente. Un poco seguido de, lo siento, un poco seguido de este hilo, ¿qué consejo te hubieses dado a ti viéndolo ahora como un poco con perspectiva, qué consejo te hubieses dado? Pues frase de Celia que creo que ya vamos a tener que hacer camisetas, y es que escuches mucho a tus tripas, porque yo al principio no lo tenía claro, es más, yo al principio fui muy feliz en mi relación, pero hubo un momento en el que no había ni un día que yo no me levantara y sintiera algo dentro de mi tripa. Era miedo lo que tenía, o sea, me daba miedo, era la palabra, creo que es miedo.
y en ese momento tú sí que tienes las respuestas de muchas cosas. Entonces, a lo mejor lo podría haber decidido mucho antes, ¿no? Y era miedo, o sea, me faltó valentía para haber tomado la decisión de dejar, poner límites, y al final lo que me está pasando ahora me hubiese pasado igual. Entonces, lo hubiese adelantado todo muchísimo, porque la realidad es que no ha cambiado nada. Entonces, es que escuchen mucho a sus tripas. Pero yo creo, Sandra, que al final, por lo que me comentas de tu personalidad, tú eres del tipo que tienes que quemar el último cartucho, como que Sí. aguanto, porque en parte por la empatía y porque ¿y si cambian las cosas? ¿Y si vuelven a ser como al principio? Entonces es completamente normal que hayas aguantado tanto tiempo ahí dentro. Es más, esto es como un poco espiritual, pero yo he tenido la sensación que, o sea, a mí me ha sacado la vida de un ostión. O sea, muchas veces cuando tú no te mueves de un sitio al que no perteneces, la vida te saca a trompicones. Y a mí me pasó esto de una forma que para mí, o sea, era como, ¿qué está pasando? Se me está cayendo el tejado. O sea, fue un shock muy grande para mí, que no me creía ni siquiera, o sea, era como que estaba viendo una película que no me creía lo que estaba pasando. Y al final es la vida poniéndotelo claro. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Muchas veces necesitas como tú quemar el último cartucho. Así es. Y si no tomas la decisión, la vida te termina sacando de una u otra forma. Totalmente. Al final, o sea, era tu proceso, tú tenías que vivir todo eso y que te pasara algo tan gordo como una infidelidad para decir, hasta aquí este es mi límite. Que realmente, esto yo sí que lo quiero dejar claro, no fue, o sea, a mí no ha sido como la infidelidad. O sea, gracias a descubrir eso he podido descubrir el resto de cosas, porque a mí me sucede una infidelidad en otro contexto o en otra pareja y no me sucede porque la infidelidad está en la orden del día. Y pues imagínate, no fue el detonante, o sea, fue el ver lo que cuando se cayó la careta, lo que era capaz de hacer, que no es una infidelidad, era la sartada de barbaridades que sucedieron después. Claro, su verdadera personalidad. Su verdadera personalidad. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo estás ahora? Muy bien, o sea, yo uno de los consejos que doy es que yo ya estaba preparada, o sea, cuando me sucedió esto yo ya llevaba un trabajo hecho anterior. Si me hubiese pasado quizás sin haber trabajado, yo soy la tía crecimiento personal y trabajo personal y estoy todo el rato a las chicas incentivándolas para que dediquen su tiempo y lo inviertan en ellas, en trabajarse. Y yo llevaba un trabajo muy grande hecho, que fue lo que también a mí me permitió el tener este empoderamiento y fuerza para levantarme y continuar para adelante. Entonces, ahora estoy muy bien porque he llevado un trabajo previo haciéndolo, ¿no? Pero también es un mensaje que lanzo, es el sentir el dolor. O sea, yo tuve un momento en el que dije, sé que tengo que sentir esto, esta tristeza, este dolor, me lo permití sentir. Cuando dicen, es que estás tapando el dolor, no, yo lo sentí. O sea, yo pasé meses hecha mierda y al final luego es el chispazo de decir, puedes con todo, convencértelo y tirar para adelante. Y ahora mismo estoy muy bien y fíjate que no tengo nada solventado. O sea, a pesar de no tener nada solucionado de lo anterior, pero tú contigo misma sí. Estoy genial, claro. Estoy muy bien. Porque el trabajo lo has hecho tú para ti. Estoy muy bien. Al final es eso. Estoy muy bien, me siento muy querida. También es muy importante cómo reacciona tu entorno, porque es de verdad que muy solos podemos, pero también cómo actúa tu entorno y sabe acompañar, que también creo que es muy importante que sepamos cómo acompañar, que al final es acompañar, al final es que lo tienes que hacer tú sola, el trabajo, pero el que estar acompañada con personas que están a tu alrededor, pues hace muchísimo. Qué bien. Y por último, si ahora mismo conocieras a alguien de este perfil, ¿dónde estarían tus límites? Ahora es lo que también habla mucho con Celia, que creo que la relación más difícil va a ser la que empiezas después. Lo mides todo muchísimo, o sea, tienes ahora muy claro tus límites y te cuesta mucho incluso dar el paso de... o sea, ahora mismo, por ejemplo, quiero estar sola, me apetece estar sola, pero aprendes, es un aprendizaje hiper mega masivo. Sí, porque además no te das cuenta y lo que tú dices, te has acostumbrado, lo que hablábamos antes, ¿no? Ese refuerzo intermitente, esos chutes de dopamina y de repente algo que sea calmado, tranquilo, pacífico, sosegado, es como me aburro y no, porque además
Esto también entra en juego mucho lo que se nos ha metido socialmente, ojo, porque las grandes historias de amor que creemos todas son montañas rusas y realmente no. O sea, una gran historia de amor y una historia de amor bonita tiene que basarse en la paz, en la calma, en que tú no tengas esa sensación de ansiedad, de miedo, de alerta, de que algo puede pasar, ¿no? Pero claro, esto es un proceso, pero en ese proceso, al final el paso de que entre esa parte racional a decir soy consciente de que voy a repetir el patrón y no me lo permito, súper importante. Explorando mis límites. Totalmente. Y bueno, o sea, tampoco tiene nada de malo siempre y cuando tú te des cuenta de que estás repitiendo un patrón y sepas frenarlo, ¿no? Pero al final yo creo que también la experiencia es importante. O sea, que tú vivas todo esto, por eso digo que no tiene nada de malo, porque tienes que vivirlo para darte cuenta de ahí no es, ahí no es. Totalmente. Y es que no hay mejor aprendizaje que el que vive una misma. O sea, que los demás te pueden decir, ay, Sandra, por ahí no, pero hasta que tú no lo vives... Totalmente. Y está muy bien que los identifiques y que digas, este chico me gusta, pero me va a mandar a terapia, ¿no? Es un mítico, literal, me va a mandar a terapia. Pues me voy, no. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Sí. Exacto. Exacto. Esa es la clave. Entonces, que al final está bien. Y yo creo que también es parte de tu proceso de sanación el hecho de que haya chicos que a lo mejor sean más estables y te aburran hasta que llegue un momento en el que preferirás eso. Pero es normal también que ahora mismo tu cerebro esté buscando, porque al final la fase de bombardeo de amor, lo que tú has dicho, te súper conquistaron. ¿A quién no le va a gustar eso? ¿Con qué parte de ti conecta, claro, ese bombardeo de amor? Te hace sentir súper especial, súper querida. A lo mejor tú que eres tan empática y que eres tan dada a los demás, de repente conectas con que hay alguien que está dando mucho por mí, con todo lo que yo doy por los demás, y como que notas que la vida de repente te devuelve todo el amor que tú has dado, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que tú estás contando es parte del proceso. Me ha parecido súper valiente lo que has contado y no sé si querías contarme algo más o... Pues al final es el mensaje que estamos lanzando, ¿no? Que creo que socialmente está pasando mucho, han sido muchísimos testimonios de chicas que han pasado por lo mismo. Al final el objetivo es que nos queramos bonito, que nos queramos bien y que la justicia y las cosas que son justas al final pues primen. A mí también, fíjate, una de las cosas que más me costaba era como decir, a pesar de todo, no quiero como hablar para que su familia no lo pase mal o que él no lo pase mal o tal. Perdón que te salpique. O sea, al final, claro, son tus vivencias y yo he aprendido mucho que tu voz es lo único que no te pueden quitar. O sea, yo lo he perdido, no lo he perdido. Yo me cuento, porque también es un mensaje que lanzo, es que luchéis por lo vuestro. Que las cosas que son justas, luchéis y yo quiero que ellas me vean lo que voy a hacer, que es luchar por lo que es mío, que las chicas que han vivido conmigo mi proceso también de crecimiento durante este tiempo saben perfectamente todo lo que he trabajado en mis emprendimientos y que eso no lo he dado por perdido y voy a luchar por ello. Haciendo las cosas bien, como se requiere, con justicia, con paciencia, con tiempo, pero que luchen por ello. Y que puede ser que durante un tiempo sientas que lo has perdido todo, pero que al final perderte a ti misma y tu voz, eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, cuenta tu verdad, cuenta tu experiencia, sánate y trabaja por no perderte a ti nunca, que eso al final es lo más valioso que tienes en la vida. Totalmente, totalmente. No sé si queréis añadir algo más vosotras, chicas. Poco más que añadir, que nunca te quiten tu voz y que escuches a tus tripas. Así es. Totalmente. Y sobre todo un mensaje muy importante para las chicas que se puedan sentir identificadas, que pidan ayuda, que no están solas, que se apoyen, o sea, que busquen ayuda o en terapia o en la red de apoyo o sea, donde haga falta, pero que no están solas. Y para entenderlo, porque también hay veces que pasas un proceso que no entiendes, no lo sabes, no, sientes que no tienes la respuesta, tienes dudas. Bueno, date tiempo, pero no te quedes parada. O sea, trata de trabajar en ello, ¿no? Y al final es momentos de quietud y calma, porque también vivimos aceleradas, donde puedas conectar contigo y preguntarte, y luego que no tengan miedo, al revés, que tengan la valentía de invertir en
con personas como vosotras que entienden tanto en la lectura, por ejemplo, con tu libro ayuda muchísimo leer, o sea, es tan fácil como comprar un libro como el tuyo en el que estás contando algo que piensas que te ha pasado o que te ha pasado para identificar ciertas cosas y te dediques un tiempo a leer, a reflexionar, a preguntarte, a indagar en ti y a ir a una psicóloga que sabe de estos temas y te va a ayudar en el proceso de conocer herramientas de cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que prepararte para que el impacto que al final de lo que estés viviendo pues sea lo menor posible. Totalmente. Y que sobre todo este primer paso, que a veces como decirlo como parece muy fácil, en realidad es el paso más difícil. Oye, voy a pedir ayuda, voy a pedir ayuda a mi entorno, voy a pedir ayuda profesional, y que luego como que es el abrir la puerta como para irte conociendo tú, ir sabiendo cómo poner esos límites y cómo ver qué puedes hacer tú también con las siguientes relaciones que puedes llegar a tener. Y bueno, vamos a aprovechar para dejar aquí abajo un espacio. Voy a poner en las redes sociales de Débora, las redes sociales de Ana y de Celia, para que os escriban a alguna chica si lo necesita. También saben que me pueden escribir a mí para contarme cualquier cosa. Y que... Sandra, has dicho una cosa muy importante antes, cuando estábamos hablando, que es que también hay que recordar que es importante ponerle nombre a las cosas, ¿no? Entender lo que pasa. Al final, cuesta mucho decirlo, ¿no? Pero tipos de trastorno, o sea, tipos de cosas que suceden en tu vida, y cuando le das nombre, pues entiendes muchas de las cosas que están pasando. Exacto, eso es. Al final son rasgos que, bueno, de una u otra forma, pues analizas y ya está. Contacto cero y cada uno a seguir con su vida y listo. Así es. Pues muchas gracias a ti por venir aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy agradecida que mujeres como tú estéis aquí. De verdad, creo que aporta un valor enorme a la comunidad. Creo que estamos haciendo un trabajo muy potente entre todas, así que enhorabuena y gracias a todas, porque creo que lo estamos haciendo bien. Sí. Besito. Un momento que me he emocionado, tía, te estaba viendo.